¿Realmente el estrés es algo tan negativo? ¿Cuáles son las principales consecuencias que tiene el estrés para tu salud y para tu entorno? ¿Qué consecuencias puede tener a corto, medio y largo plazo el estrés mantenido en el tiempo, conocido como estrés crónico? Si quieres la respuesta a estas preguntas, quédate porque en el vídeo de hoy vamos a hablar de cuáles son las principales consecuencias del estrés a nivel físico, mental y emocional. Empezamos. Bueno, muy buenas, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Marc Rodríguez de marcrodri.com y soy psicólogo especialista en inteligencia emocional y gestión emocional. En el vídeo de hoy, como has podido escuchar en la intro, vamos a hablar precisamente de cuáles son las consecuencias del estrés. Primero de todo, en la primera parte del vídeo vamos a hablar de un poquito, vamos a definir qué es el estrés para que lo puedas entender, para que lo puedas reconocer, que es el primer paso y el más importante cuando queremos afrontar este tipo de situaciones y las consecuencias derivadas de ese estrés prolongado en el tiempo. Más adelante en el vídeo te voy a explicar cuáles son las consecuencias tanto a nivel mental como físico como emocional, porque el estrés es una situación que si se prolonga en el tiempo y es muy intensa y se cronifica, puede tener consecuencias en diversos aspectos, diversas áreas de nuestra vida. Y por último, vamos a hablar de cuáles son los efectos que tiene el estrés en nuestro entorno, en nuestra vida diaria y en el mundo de la empresa, que quieras que no, también es algo tremendamente importante. Primero de todo, ¿qué es el estrés? El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional derivado de aquellas situaciones que sentimos como amenazantes o que percibimos que no tenemos los recursos suficientes para afrontar. Ojo, pequeño detalle muy importante que ya hemos comentado, ¿qué percibimos? Es decir, el estrés no necesariamente se produce por una condición real, es decir, que no siempre que sientas estrés va a ser porque realmente te falten los recursos para poder afrontar las amenazas, sino que muchas veces es tu propia percepción, es decir, lo que tú crees que tienes y no tienes, cuáles son los recursos que posees para afrontar esa situación, lo que va a determinar si tienes estrés o no. Es decir, no siempre que estés estresado será lógico o será coherente con lo que realmente sucede, sino que tu percepción es lo que va a determinar el nivel de estrés que tienes. Hay dos tipos principales de estrés. Por un lado tenemos el estrés agudo y por otra parte el estrés crónico. El estrés agudo es ese tipo de estrés que aparece más bien a corto plazo y que no tiene una duración muy prolongada, que quizás es de un día o un par de días y puede ser debido pues a un cambio repentino en nuestra vida, a que estamos pasando por una época de más estrés, a que por lo que sea, pues yo que sé, hemos tenido algún imprevisto con el coche, algún imprevisto en casa, alguna avería, alguna presentación de última hora que no teníamos en cuenta. El estrés agudo tiene una función muy importante y es que te prepara y te moviliza para que puedas afrontar esa situación amenazante de la mejor manera posible. Por lo tanto, hay que dejar de demonizar el estrés como si fuera un enemigo que todos debemos derrotar y verlo como es, una posible fuente de que saques tus mejores recursos a relucir y que puedas afrontar la situación que tienes delante de la manera más óptima posible para mejorar tus resultados y lo que logras en esa situación. Por otra parte, en el otro lado tenemos el estrés crónico, que seguramente es el que más has escuchado, y cuando hablamos de los problemas derivados del estrés, normalmente nos estamos refiriendo al estrés crónico, es decir, el estrés crónico es aquel estrés que se prolonga en el tiempo. ¿A qué puede ser debido? Pues por ejemplo, a una situación de divorcio, a problemas en el trabajo, a un duelo que se alarga más de la cuenta, es decir, todas aquellas situaciones que se prolongan mucho en el tiempo y que tienen consecuencias, como decíamos al principio del vídeo, a nivel cognitivo, mental y emocional, pero eso lo hablaremos un poquito más adelante del vídeo. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo cuando hay estrés? Como te digo, el estrés lo que hace es movilizar. Segrega una serie de hormonas, entre las cuales la que probablemente más te suena es el cortisol, que se encargan de poner en marcha todos los sistemas de alerta de nuestro cuerpo. Porque piensa que tu mente, que tu cuerpo, cuando percibe una situación estresante, no sabe si te estás enfrentando a tu jefe o a un león. Por lo tanto, como no tiene tiempo para estarse planteando, oye, ¿qué nivel de estrés
es esto y qué tipo de amenaza es esta, y en función de eso establecer los recursos que se van a emplear, por si acaso activa todas las alertas y luego ya me espabilaré y ya veré lo que hago con todo lo que he activado y con todos los sistemas que activo. Pero de entrada, para protegerme por si acaso, porque es un mecanismo de supervivencia, voy a activar todos los recursos que tengo. Por eso normalmente después de una época muy estresante estamos agotados, estamos exhaustos, estamos fatigados, porque hemos gastado muchísimos recursos para afrontar esa situación. Tienes que tener en cuenta que, sobre todo a nivel físico, el estrés lo que hace es activar tu sistema fisiológico, el sistema encargado de tu nivel de hormonas, de la activación, de la presión sanguínea, de la respiración. Entonces, principalmente a nivel fisiológico, afecta tanto al sistema endocrino, es decir, al sistema hormonal, al sistema inmunológico, es decir, al sistema encargado de defendernos de los agentes y de los virus externos, y por otra parte del sistema nervioso, es decir, del sistema encargado de movilizar nuestro cuerpo y de mandar las señales a través de nuestro cuerpo. A nivel endocrino, pues ya te lo he dicho un poquito antes, se segregan hormonas como por ejemplo el cortisol, se potencia mucho el uso de la glucosa porque se bombea la glucosa a los músculos porque nuestro cuerpo quiere huir, quiere afrontar la situación. Al sistema inmunológico, ¿qué le pasa? Que se reduce su actividad porque todas las energías, todo el foco atencional de nuestro cuerpo está dirigido a generar recursos para escapar, en este caso, como te digo, a mandar glucosa a los músculos, aumentar nuestra capacidad atencional para percibir todos los estímulos, y en este sentido el sistema inmunológico pierde fuerza, pierde energía. Por eso, después de pasar una época de mucho estrés, es muy frecuente, o personas que sufren mucho estrés, que se pongan malas de forma frecuente, porque como están pasando por una situación estresante muy prolongada en el tiempo, su sistema inmune se vuelve más flojito y por eso enferman con mayor frecuencia. De hecho, si quieres saber cuáles son las principales consecuencias físicas del estrés, te quiero explicar alguna de ellas, porque no es mi intención con este vídeo que se fomente la hipocondría o que empieces a darle vueltas acerca de las consecuencias que está teniendo el estrés para ti, o que empieces a fijarte en cosas que hasta ahora no te estabas fijando. Simplemente lo que quiero dejar muy claro con este vídeo es que el estrés tiene consecuencias, como decíamos antes, a nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel físico. Empecemos a nivel físico, después hablaremos a nivel cognitivo y a nivel emocional. A nivel físico, pues por ejemplo, los más típicos son el lumbago, la tensión muscular excesiva, el acné, la alopecia, problemas en la piel, a cierta urticaria incluso, taquicardia, es decir, que se acelera nuestro ritmo cardíaco, dolor crónico, insomnio, cefalea tensional, es decir, dolor de cabeza tensional, epilepsia, estreñimiento, hipertensión, un montón de consecuencias físicas que tengo aquí en una lista, pero que, como te digo, no quiero decírtelas todas, sino que quiero que entiendas que el estrés no solo únicamente se nota porque me duele el cuello o porque me duele el estómago y tengo estreñimiento, sino que también se puede observar a nivel cognitivo y a nivel emocional. Cuando pasamos a nivel cognitivo, ¿qué pasa? Que normalmente aumenta los pensamientos recurrentes, es decir, pensamientos que te cuesta quitarte de la cabeza, que estás más irascible, estás más irritable, estás más bajo de ánimo, estás más reactivo, te cuesta más dormir, estás más nervioso, te cuesta tomar decisiones, te cuesta mantener el foco de atención, baja la productividad, hay mal humor por lo general, como te decía, irritabilidad, hay una sensación global de confusión, de que no sabes bien dónde estás, de olvido, se nos olvidan mucho más las cosas, hay cierta sensación, cierto sentimiento de desorientación, es decir, hay muchas consecuencias también a nivel psicológico y no a nivel físico, que normalmente lo físico es lo primero que se atiende y lo que más en cuenta tenemos, ¿no? Y en cuanto a nivel emocional, ¿qué pasa? Pues como te decía, nosotros experimentamos más a menudo sentimientos de ira, de rabia, de frustración, de arrepentimiento, de rencor. Estamos con un estado de ánimo más bajo, estamos más depresivos, sufrimos hasta cierto punto de anedonia, es decir, incapacidad para sentir el placer. Por eso cuando estamos estresados, pues buscamos esas comidas más ricas, más palatables, esa gratificación inmediata, ese placer inmediato, porque a nivel emocional el estrés tiene consecuencias muy grandes para nosotros. Entonces, llegados a este punto, lo que quiero con este vídeo, más allá de que salten todas estas alarmas, aparte de que te suscribas y lo apoyes si te ha gustado y que actives la campanita para que YouTube te avise los próximos vídeos que voy subiendo, lo que quiero que te quede claro es que las principales consecuencias del estrés son a nivel
cognitivo, es decir, de la mente, a nivel físico, de nuestro cuerpo y a nivel emocional, de nuestras emociones, que a su vez están relacionadas con los dos anteriores. ¿Por qué? Porque en la medida en el que tú sepas cuáles son las consecuencias derivadas del estrés, la próxima vez que tengas una tensión muscular, que tengas estreñimiento, que sientas que llevas una época de más mal humor de la cuenta, que tienes ciertos pensamientos que te dan constantemente vueltas a la cabeza, te puede servir para darte cuenta y para empezar a plantearte, oye, ¿es posible que esté pasando por una situación de estrés? Porque como ya sabrás las consecuencias derivadas del estrés, vas a estar más entrenado, más entrenada en saber si realmente estás pasando una situación, una época de estrés. ¿Por qué? Porque lo más importante, siempre que queremos resolver cualquier tipo de problemática, es primero tener la conciencia de que eso existe, de que eso se está dando. Por lo tanto, el primer paso es identificar que estoy pasando por ese estrés y el segundo va a ser ponerle remedio. Si sientes que te está costando o que tienes alguna dificultad, te invito a que te pases por mi página web markrodri.com, que contactes conmigo o bien por aquí o por mis redes sociales como por ejemplo Instagram, que me encontrarás como Rodri Emoción, y estaré encantado de echarte una mano. Pero sobre todo este vídeo, la idea es que te des cuenta de cuáles son las consecuencias y cuáles son las señales y los avisos que te está dando tanto tu mente como tu cuerpo de que estás pasando por una situación estresante. Si este vídeo te ha gustado, te agradecería que te suscribas, que lo apoyes con un like y que lo compartas con todas aquellas personas que sientas que de verdad les puede ayudar. Por mi parte, nada más, recordarte que la próxima semana vamos a tener un vídeo en el que vamos a hablar de cómo sé si estoy estresado o estresada. Algunas pinceladitas ya te las he dado hoy, pero en el vídeo de la próxima semana quiero ahondar mucho más en este tema para que realmente te conviertas en un experto, en una experta en saber identificar las consecuencias del estrés y ponerle remedio. Por mi parte, nada más, agradecerte que hayas llegado hasta aquí y te mando un fuerte abrazo. Chao.